¿Cómo no? Perfecto. Amigos de Radio Victoria, Ojo con Eso Televisión, en esta nuestra alianza hemisférica con Benemérita y con la Escuela de Gobernanza Benjamin Franklin, vamos a conversar con el doctor Fernando Fernández, es abogado especialista en Derecho Penal y, por supuesto, tiene una cantidad de desempeños pues, a lo largo de su historia y su vida, pues que cuenta mucho para que nosotros en esta oportunidad lo tengamos en un tema tan trascendente como es el anuncio de un supuesto auto de detención o de captura contra Vladimir Putin. Quiero comenzar por allí porque esa nota está recogida en todas las plataformas habidas y por haber. Y yo tengo una inquietud porque me cuesta creer que un auto de detención de esa magnitud se dicte así sin juicio previo. O sea, no sé si se conjuga o no se conjuga aquí pues una medida expedita por alguna razón de fondo que desconozcamos. Ayer lo habían catalogado en las Naciones Unidas y la misma Corte Penal como incurso en violación, en crímenes de lesa de guerra, pero da pie a ello para que esta medida sea tan pronta, tan rápida y tan efectiva como la gente pudiera imaginar. Sí, fíjese, querido amigo, en realidad se trata de una medida de tipo jurisdiccional, ¿verdad? Para proceder en los siguientes pasos de la investigación. Se dicta un auto de arresto o de comparecencia a los fines de asegurar que la persona que se está investigando acuda a la sede del tribunal en La Haya con el propósito de rendir declaración ante hechos que le señalan como de su autoría, ¿no? En el caso presente, estamos hablando de crímenes de guerra, ¿verdad? Sí, Crímenes de guerra por la deportación de niños que fueron tomados de hospitales, niños de asilos y también de casas donde ya no estaban sus padres porque han sido asesinados por las balas, etcétera, y que fueron tomados para ser llevados a Rusia y allí reparentalizados. Por eso la orden de arresto está hecha conjuntamente también a la señora Bulova. Ya le voy a ah, decir el nombre completo, un nombre ruso, complicado para nosotros, para ¿verdad? nosotros La dos, señora, más para la mí que señora, la señora Elvova Belova, María Elvova Belova, quien es la presidenta de la Comisión para los Derechos del Niño, de la oficina del presidente de la Federación Rusa, es decir, alguien que depende directamente de la jefatura de ese estado, ¿no? Entonces, digamos, ahí hay un caso bastante claro que ha sido identificado. No olvidemos que hace varios meses, ahora no recuerdo exactamente cuántos, el fiscal Karim Khan estuvo allá en Ucrania sí. y pudo ver de forma inmediata, de forma sensible, que eso estaba ocurriendo, que se estaban llevando a los niños, ¿no? Entonces, ese es, digamos, como la punta de lanza de muchas imputaciones que después podrían venir, ¿no? Porque se ha dicho y es sabido que la intención de llevarse a esos niños no es para darles una buena educación, sino para rusificarlos. Rusificarlos significa quitarles todo el patrón cultural, toda la información que tienen sobre su lenguaje, que es el ucraniano, distinto al ruso, sobre su cultura, eh, la noción de quién es el padre, porque ahora va a tener unos padres adoptivos que van a negar la nacionalidad ucraniana y así sucesivamente, ¿no? De tal manera que eso se entronca muy posiblemente con los crímenes que pudieran estar presentes allí, ¿no? Entonces, esa es como la punta de lanza. Estos artículos, el 82A7 y el 82A, el 82B8 del Estatuto de Roma, que son artículos que tienen que ver con esa extracción ilegal y esa deportación sin permiso de los padres, sin permiso del Estado ucraniano y de manera arbitraria en una simple conflicto bélico. O sea que de hecho hay una constatación por parte del fiscal más que evidente, más que comprobada,
que da pie a que Sí, Putin no pueda rebatirla, pero para la sí. captura que se indica en el procedimiento, o sea, ¿qué vía se podría utilizar? ¿Cómo comparece él? ¿Tiene que ir presencialmente? ¿Puede rendir declaraciones por otra vía? O sea, ¿cómo manejar el tema desde el punto de vista jurídico internacional? Bueno, lo primero tiene que ver con el argumento, que va a ser muy difícil una defensa, porque para hacer ese tipo de deportación forzada, que no es administrativa, que no es legal, sino que se trata de un crimen de guerra, hubo un decreto firmado por el propio señor Putin. Entonces ahí quedaría bastante clara, pues, que él estuvo informado y que estaba consciente de lo que estaba haciendo, ¿no? Entonces, ahora viene el tema material. El tema material es el siguiente. Hasta ahora, 122 países que han ratificado el Estatuto de Roma, y entonces esas jurisdicciones, esos países, estarían en la obligación de realizar una captura para luego entregar a la corte a los individuos que estén allí, ¿no? Entonces, eso le hace el mundo pequeño, ¿no? No Mm, olvidemos que el planeta tiene 193 países inscritos en la ONU y sí. 122 es una mayoría contundente de una parte, ¿no? Ujú. Y de otra parte, eso implica necesariamente, en algún momento, porque todavía no ha sido realizada, Interpol también tendría esa notificación y tendría entre sus tareas realizar la captura, con lo cual el asunto se complica, incluso en distintos países donde necesariamente él pueda transitar. De forma tal, pues, que se enreda toda la plataforma de acción de un gobernante y de una funcionaria de ese calibre a nivel presidencial, pues, ¿no? Claro. Ahora, lo importante de esto es el mensaje que se manda, ¿no? Se manda el mensaje de que no hay inmunidad por el cargo. Es muy importante este asunto porque el Estatuto de Roma prevé de manera muy clara que no hay ningún tipo de privilegio por el cargo. Tú puedes ser un presidente de la República, puedes ser un rey, Emperador, lo que sea, exacto. emperador, puede ser papa, puede ser cardenal, pero obispo, puede ser patriarca, puede ser rabino, puede ser cualquier cosa, parlamentario, diplomático, Mm. y de nada vale la circunstancia de inmunidad, porque para este tipo de capturas no habría inmunidad. Y a lo Entonces eso es interno de sumamente Rusia, a lo importante, interno de Rusia, inclusive en doctor, momentos, a lo interno de Rusia, doctor, perdón que le interrumpe, ¿habría posibilidad también de que esa captura ocurra? Si no, se le vuelcan porque algunos Rusia de no es sus parte del seguidores. Estado. No, allí no. Ok. Bueno, podría darse una cooperación, ¿no? Pero no tiene efecto porque Rusia, a pesar de que Yeltsin había firmado el documento, Rusia se retiró Ok, del Estatuto de Roma y ya no es parte. ya. Y Ucrania sí ha aceptado la jurisdicción de la Corte. Y recordemos que estos son hechos que ocurren en territorio de Ucrania, Mm, contra nacionales de Ucrania y por delitos que son de la competencia material del Estatuto de Roma, ¿no? Estos hechos punibles, por ejemplo, los crímenes de guerra, son, digamos, la esencia, pues, del Estatuto, ¿no? Y entonces, por esa razón, es que es pertinente y es relevante que se dicte este tipo de medidas que sienta un precedente histórico, un precedente mundial y que es un aldabonazo para todo tipo de gobierno autoritario, agresivo y también dictatorial, ¿ok? Que pueda estar por allí pensando en que es inmune, ¿no? No, no hay sí, inmunidad. Yo creo que este caso pone en evidencia que no hace falta un antejuicio de mérito, no hace falta una formalidad especial, y bueno, ahí va a quedar eso, va a quedar colgando esa orden y vamos a ver después, seguramente habrá mil argumentos falsos, todos ellos para defenderse. Ya Rusia ha enviado comunicados de que no le importa nada este tipo de órdenes, pero ya tiene al mundo enfrente, pues, ¿no? Tiene la opinión pública enfrente y a claro. los medios de comunicación, así como ustedes, que están muy pendientes y que sé que no van a perder un segundo en reportar la información referida al asunto.
No, y de aquí en adelante va a ser el día a día. Pero ahora yo me pregunto lo siguiente, puesto Putin en estas circunstancias, todos los que de alguna manera han respaldado o se han identificado o han apoyado sus procederes, terminarán siendo de alguna manera considerados como cómplices también si no se retractan en el respaldo que le han dado. Bueno, acuérdate que hay complicidades que son morales y otras que son legales, ¿no? Tendría una complicidad moral sin efectos legales, diría yo, ¿no? Ok. Este, a menos que haya una colaboración material en este tipo de crímenes, ¿no? Si le han enviado armas, si le han enviado municiones, por ejemplo, o Puede le han ser, enviado mercenarios, están implicados de hecho también, ¿no? claro, pero acuérdate que es un crimen muy presente, la deportación de niños. Habría que ver si se abren otros tipos de crímenes que ha identificado el fiscal. Yo estoy seguro que está estudiando varios más. Por ejemplo, yo diría a nivel hipotético que tiene que estar investigando la destrucción de propiedad privada, como por ejemplo los edificios, las casas, Exacto. y también tendría que estudiar el crimen también de guerra, de atacar lugares como hospitales, como escuelas, como guarderías, que eso en sí es un crimen de guerra. Y es Claro, más, el más grave de todos los crímenes de guerra, que es la agresión. La agresión está prohibida por la Carta de Naciones Unidas y el crimen de agresión está tipificado en el artículo 8 bis del Estatuto de Roma y que tiene una conducta muy precisa, que es invadir la jurisdicción y la soberanía de otro Estado, okay. así sea o no sea parte del Estatuto de Roma. Y abarca Entonces, también el ataque a servicios fundamentales, por ejemplo, ¿no? sí, Electricidad, acueductos y todo eso, sí, carreteras, ¿no? eso forma parte de los ataques a la propiedad pública y privada, Ok, que bueno, es una manera de, por lo menos los militares, cuando realizan eso, buscan quebrantar la moral del país invadido, ¿no? Pero que afectan las condiciones de vida y genera condiciones para la muerte de esas personas que se ven afectadas de todos los servicios, ¿no? exacto, sí. Bueno, en el caso nuestro, en Latinoamérica, yo no sé en qué países a esta altura del juego pudieran todavía seguir empeñados en que Putin es una gloria universal, ¿no? Porque hay quienes han esgrimido esos argumentos, pero yo siento que en este instante tendrán que revisar sus pareceres, sus conductas y los negociados que también han llegado a tener con ese señor, ¿no? Porque de por medio ha habido de todo, ha habido venta de No te armas, olvides, compra de armas. sí, No voy a no te olvides mencionar, que hay, pero se sobreentiende, ¿no? Por ejemplo, el señor claro, Ortega en Nicaragua ha sido claro, abierto en cuanto a su posición frente al tema, ¿no? claro. Hay otros, Sí, pero vamos a no ir más allá. sí, está muy bien. Hay dos efectos, ¿no? Uno es el reputacional. Los países requieren para su política exterior contar con la reputación, el reconocimiento y el respeto de los otros miembros de la comunidad internacional y también de la sociedad civil, Claro, de los medios de comunicación. Eso es algo muy importante que te da credibilidad y confianza frente al mundo, ¿no? Y también puede haber implicaciones legales, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Rusia, que es el país respecto del cual se han impuesto más sanciones a personas naturales, a personas jurídicas y organismos del Estado, es bien importante tomar en cuenta eso, porque muchas transacciones no podrán hacerse, ni en euros ni en dólares, exacto. y queda el refugio del rublo. Mm. Pero sinceramente yo no conozco a nadie Que que maneje el reciba rublo rublos ni que pague con rublos, ¿no? en absoluto. Es una manera, es una moneda que no tiene ningún tipo de prestigio ni abre las puertas de ningún negocio. Claro. Entonces el mundo se va poniendo cada vez más chiquito. Sí. Ahora, antes de que se nos acabe el tiempo, porque usted sabe, doctor, que en estos medios, pues, es una media hora y no más. Sobre todo las redes son mucho más tiranas en eso, ¿no? Pero Sí, el caso de, por ejemplo, gobernantes o funcionarios que tengan juicios abiertos en la Corte Penal Internacional en este instante, por otras características y otras condiciones ya conocidas, eh, tendrán que verse en ese espejo, ¿no? Porque no se puede permitir seguir esgrimiendo y sí, malponiendo a la fíjate Corte y a la que Fiscalía sí, de manera tan alegre, ¿no?
exactamente. Fíjate que hubo un caso muy importante en África, el caso de Sudán. El dictador al-Bashir tenía órdenes de arresto por varios crímenes cometidos en Sudán contra la población no musulmana, es decir, los africanos aborígenes de origen y de creencias animistas, ¿no? Entonces, estaba bloqueado en la mayoría de los países de África que forman parte del Estatuto de Roma, pero se fue a Sudáfrica porque el presidente era amigo de él y le prometió protección. En ese entonces era el presidente Suma con Z. Sí. Bueno, estuve allí, pero la corte de Pretoria, al enterarse que estaba allí, dictó la orden de captura. Fíjate qué diferencia, detención y captura, Ujú. porque ya la orden de detención había sido dictada por la Corte Penal Internacional. Sí, Entonces tuvo que salir corriendo, tuvo que salir huyendo, como ya, un prófugo, como cualquier malandro, para decirlo en términos criollos venezolanos, ¿no? exacto, Entonces, eso es una vergüenza, eso es una vergüenza. claro. Bueno, para cerrar, le agradezco mucho que haya estado con nosotros en Radio Victoria o con esa televisión, en esta alianza hemisférica con Benamérica, con la Escuela de Gobernanza de Franklin, donde estamos empeñados en manejar hasta donde sea posible los postulados de la libertad y la democracia, día a día. Intentamos Claro, convertir estas plataformas en una cátedra ciudadana. Estamos trabajando en esa dirección. Tenemos gente de la academia, de la Universidad Central de Venezuela, la Universidad de Zulia. Tenemos gente del sector petrolero, del sector eléctrico, de todos los sectores que de alguna manera contribuyeron y han contribuido a que Venezuela y América Latina fuesen distintos en la búsqueda pues, de su bienestar. Pero nos lo troncaron unas ideologías pues, bastante tóxicas. Y en el caso de Venezuela, yo no sé si usted, para cerrar, me puede decir si tiene idea cómo está marchando el proceso contra el mandatario nuestro en la Corte Penal Internacional. Ahora se dice que cerró un proceso, pero lo extendieron un poco más para la verificación de unos testimonios de las víctimas. Eso está en manos de Karim Khan también. Entonces, no sé si tiene, sí. tiene idea o noción que pudiera pasar a corto, mediano, largo plazo. No le digo Bueno, que me dé un una, vaticinio ni una sentencia, pero por lo menos que me diga, eso es una causa que ha sido bien manejada, está bien encaminada, pudiera llegar a tener sustento jurídico. claro, hay una diferencia que es notable, porque hay total sustento jurídico entre en el caso de Tania, individuación, cuando se hace a una investigación mediante la orden de comparecencia o la orden de detención. Eso es muy importante. Hasta ahora en Venezuela no hay nada de eso. Hasta ahora estamos todavía en el arbitrio de una controversia de tipo procesal. Lo que se está dirimiendo en este momento es qué jurisdicción debe investigar. La jurisdicción venezolana, en manos del fiscal general de la República, o la jurisdicción internacional en manos del fiscal Khan. Y esa fue la consulta que hizo la Sala de Cuestiones Preliminares y que ya ha sido respondida por más de 2.000 cuestionarios. Y Exacto. me consta, porque he estado de seguimiento al tema, que un cuestionario ha sido respondido por más de 4 personas. ¿Ok? Han sido grupos. Así que Ya. pudiéramos estar hablando de unas 8.000 víctimas aproximadamente. Todavía no se sabe cuántas personas están detrás de cada cuestionario. Ahora, lo interesante de este asunto es que yo pienso que la mayoría de esas personas van a preferir, o han preferido, mejor dicho, que eso lo siga investigando la Corte Penal Internacional en virtud de la falta de seguridad jurídica en el país, en virtud de que la legislación venezolana no está adecuada al Estatuto de Roma y además no existe la voluntad de hacer nada en ese sentido. ¿Ok? Ok. Bueno, no le voy a pedir que Entonces yo vayamos más creo allá porque que por yo, ahí se va a inclinar, sí, sí, que digo, no le voy a por ahí pedir se va a que, no, inclinar no, la no, balanza. perdón, no, perdón, es que como está un poco delay la comunicación por el internet en Venezuela, que sé que a veces tiene dificultades. Usted me habla y yo le estoy oyendo un poquito demorado, pero quería cerrar con lo siguiente. Independientemente de lo que pueda ocurrir, y vamos a estar muy expectantes también con lo de Venezuela allí, porque nos Claro, afecta de alguna manera, los que estamos afuera de alguna manera también somos víctimas, y claro, claro. aunque no hayamos presentado testimonio, de todos modos, pues, o sea, lo que ocurra para nosotros es muchísimo interés.
Y como hemos tenido este primer contacto, pues yo le pongo a la orden nuestra plataforma para que en un momento oportuno, pues usted y yo conversemos de nuevo, de manera pues que es importantísimo haberlo contactado hoy, muy complacido, muy agradecido a nombre de nuestra plataforma y de las organizaciones pues que representamos en la diáspora, que son muchísimas, que están de alguna manera pues también deseosas de volver al país a resplandecer en democracia. Magnífico. Le voy a enviar una programación que tenemos en el monitor de derechos humanos, allá atrás está, sí, con RCR. Creo que nuestro próximo programa va a ser sobre el tema de este orden de detención. Vamos a ver si logramos armar el programa. Ya les avisaré. De acuerdo, Con mucho sí. gusto. Muchas gracias. Aquí cuando quiera, pues también me los envía y yo los puedo retransmitir perfectamente bien para que alcance mucha más audiencia. Pues lo importante es que estos temas no se duerman en el camino, sino que se fortalezca la lucha por el derecho y la justicia. Gracias, Así profesor. será. Hasta luego. Gracias, doctor. Un abrazo. Hasta luego. Chao.